Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver el tema de generalidades de cáncer de páncreas. Este es el aviso de privacidad. Muy bien, y bueno, algunos datos epidemiológicos sobre el cáncer de páncreas. En Estados Unidos es la quinta causa de muerte por cáncer. Ahí vean 43,000 nuevos casos y 36,800 muertes en 2010. Y nos llaman mucho la atención las cifras, ¿no? Eh, Vean cómo la letalidad es altísima, ¿no? 36,800 muertes de 43,000 casos. Pues es muy, muy alta la letalidad del cáncer de páncreas. Y bueno, tiene una de las más bajas tasas de sobrevida en, en todos los tipos, o sea, en comparación con los otros tumores, ¿no? 3% a 5 años, e inclusive en etapas tempranas la sobrevida es mala, ¿no? Sí, aunque se detecte un tumor de etapa clínica 1, que se haga una cirugía adecuada, un tratamiento posterior a la cirugía adecuado, inclusive en esos pacientes, el pronóstico es muy, muy complejo. Va a representar el 20% de las muertes por cáncer de tubo digestivo. Es raro antes de los 40 años, la mayor incidencia entre los 60 y 80 años de edad, y es ligeramente más frecuente en varones. Esa es la incidencia mundial de cáncer de páncreas. Vemos como en Europa del Este ocupe una incidencia un poquito mayor, 9,9, y pues bueno, siempre hay algún, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones hay algún país que resalta, ¿no? En este caso, Moldova pues tiene una incidencia bastante alta al promedio europeo en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, pues vemos como los Emiratos Árabes Unidos también van a tener una incidencia mucho mayor al resto de Asia del Este, ¿no? Realmente en México no, vamos a regresarnos a la previa. Eh, en México, en Latinoamérica, no representa un lugar tan importante, ¿sí? No es un tipo de tumor que se ve de forma frecuente, sobre todo en países, como lo pueden ver aquí, del norte de América, Estados Unidos, Canadá, en Europa, ¿sí? Por eso a veces se habla tanto, o bueno, hay mucha investigación en cuestión de cáncer de páncreas, porque en países de primer mundo sí afecta bastante, pero no figura entre los tumores de mayor incidencia a nivel mundial y mucho menos a nivel regional. Esa es la incidencia y mortalidad a través del tiempo. En la línea azul vemos la incidencia, los nuevos casos, y en la línea naranja vemos las muertes. Y llama la atención que mínimo del 92 al 2015 no ha habido una incidencia una alza tan elevada, ¿sí? Vean cómo hay un pico en el 2009, pero bueno, no es tan elevado, ¿no? Y pues en cuestión de las muertes, pues por un lado, no se ha movido, ¿sí? Y esto pues se puede interpretar, digo, qué bueno que no ha aumentado la muerte por cáncer de páncreas, pero bueno, por el otro lado vemos que tampoco ha habido una disminución. Y bueno, eso es algo que representa, pues creo que esta línea representa, y bueno, este tipo de tumor representa así pues no lo quiero llamar un fracaso en la oncología, pero una palabra similar, ¿no? Realmente hay muchos estudios que van desde estudios in vitro, estudios en laboratorio, eh, o sea, todo lo que es la medicina molecular. Hay estudios preclínicos, clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Han habido infinidades de estudios y poco se ha avanzado en el campo, en el pronóstico de esos pacientes. Y bueno, esto que se ha avanzado poco se refleja en esta gráfica, ¿no? Tanto que la mortalidad, si bien no ha aumentado, pero tampoco ha descendido. En cuestión de la etiología, pues la mayor parte, como todos los tumores, es
esporádico hasta un 90% o mayor, y alrededor de un 10% de los casos van a presentar un componente genético hereditario, ¿no? Sobre todo hereditario. 10% o menos. Uno de los genes más comunes es la alteración en BRCA2, ¿sí? Pacientes, sobre todo mujeres, que tengan en BRCA2, aparte de cáncer de mama, de ovario, etcétera, pues también puede dar un cáncer de páncreas, el riesgo de 3.5 hasta 10 veces. Y bueno, los diferentes síndromes no son tan comunes, ¿sí? El Peutz-Jeghers, que nuevamente lo escuchamos nombrar, el síndrome de Lynch, también puede dar un cáncer de páncreas, y vemos como los riesgos son bastante elevados, pero les repito, todos estos síndromes son bastante raros de encontrar en la práctica clínica cotidiana. ¿Cómo estamos en México? Realmente hay muy pocos artículos de revisión, hay muy pocos datos sobre incidencia y mortalidad. Aquí en esta gráfica del 2017 vemos como cáncer de páncreas que está en un tono pues púrpura o azul. Bueno, eh, vemos como no ha habido un incremento muy modesto, ¿no? Un incremento muy leve en estos, o sea, ese es un artículo de 2017 con proyección a futuro, ¿no? Y vemos cómo no se estima que haya una incidencia, que aumente la incidencia. Y bueno, es interesante ver cómo en México, en Latinoamérica, no es un problema de salud, la incidencia está estancada, y esto a pesar de una alta tasa de diabetes tipo 2, una alta tasa de obesidad en la población, un estilo de vida pues más sedentario. Llama la atención que la incidencia no se dispare ni en México ni en Estados Unidos, que también tienen esos problemas. Existen, en cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, acá vemos esta tabla, me gusta mucho porque de este lado vemos los factores, ¿no? En esa columna izquierda, tabaquismo, alcohol, obesidad, los factores dietéticos, inclusive se ha relacionado con el H. pylori. Y bueno, tenemos algunos comentarios en el resto de la tabla, ¿no? Acá nos dicen qué tipos de estudios se han conducido para decir que es, para probar la asociación. Y bueno, en cuestión del tabaquismo, pues acá vemos que es dependiendo de la dosis, ¿sí? Es muy similar al alcohol. Mientras más índice tabáquico, mientras más cantidad de alcohol se usen, ¿sí? Pues el riesgo aumenta, ¿no? Probablemente si se usan algún tipo de bebidas destiladas específicas, puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas. Todavía no me queda muy claro cuál es qué tipo de bebidas son estas llamadas spirit drinks, ¿no? Pero es algún tipo de licor. Bueno, al fin y al cabo, mayor riesgo, o sea, mayor consumo de ambas, alcohol y tabaco, mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y bueno, hay muchos casos, perdón, hay muchos estudios, y bueno, las asociaciones, hay muchas cifras, ¿no? Como podemos ver aquí, de qué tanto se asocian. La obesidad, y eso es algo que importante, bueno, porque poco a poco la obesidad es un factor de riesgo para muchos tipos de tumores, incluyendo cáncer de páncreas, ¿no? Incrementa un 10% por cada 5 puntos de índice de grasa corporal. Y bueno, también la obesidad está ligada a la diabetes tipo 2, que como vamos a ver, también se ha propuesto como un factor de riesgo. Algunos factores en la dieta, pues bueno, realmente no se ha hecho un consenso, no hay eh, eh, algo que nos diga, pues, una asociación tan fuerte del consumo de carnes rojas como la asociación con cáncer de colon o cáncer gástrico. O sea, hay que tomar
con cautela todo eso. Y bueno, también hay algunos artículos que hablan sobre la infección por el H. pylori y su relación con el cáncer de páncreas, pero bueno, son publicaciones con sesgos, son publicaciones que tienen números pequeños y bueno, también hay que tomarlo con mucha cautela, con mucha reserva esas asociaciones con H. pylori. En cuanto a la diabetes tipo 2, pues ha sido uno de los factores de riesgo más polémicos, ¿sí? Esto se asocia a la obesidad, ¿no? Un síndrome metabólico. Y bueno, este autor Stevens encontró un riesgo relativo de 2, que tal vez no pues, suene tanto, pero bueno, si multiplicamos por el número de pacientes con diabetes tipo 2, pues bueno, ya aumenta mucho ese tipo de, o sea, ya hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, eso es algo que se ha hablado mucho, ¿no? Que la diabetes tipo 2 podría ser una manifestación temprana del cáncer de páncreas, ya sea avanzado o localizado, ¿sí? Y bueno, se ha estudiado muchísimo la función de la metformina. Hay estudios en cuanto a profiláctico, ¿no? Preventivo, de que, bueno, le damos al paciente cierta cantidad de metformina. Tal vez la dosis habitual de metformina es de 850, ¿no? 850 cada 12, cada 8 horas. Pero en los estudios profilácticos subían la dosis mucho más, tal vez hasta 3 gramos al día de metformina. Aumenta mucho la toxicidad, perdón, los efectos secundarios, sobre todo diarrea, gastritis, etcétera. Y bueno, se han hecho varios estudios con metformina, pero hasta el momento no se ha llegado a no se ha demostrado que la metformina a altas dosis disminuya el riesgo de un cáncer de páncreas. Teóricamente, el uso de metformina va a inhibir una vía de proliferación mTOR a dosis elevadas y por eso ese es el racional de usar el tratamiento de metformina contra el cáncer. Se ha también estudiado en pacientes de forma adyuvante. ¿Eso qué quiere decir? Pacientes que tienen un tumor, se reseca el tumor y bueno, lo siguiente, la quimioterapia que sigue es la adyuvante y se ha dado metformina adyuvante. Hay también algunos estudios y bueno, también han fallado, Hay una publicación del doctor Oscar Arrieta, del INCAN, de aquí de México, que usa metformina en pacientes que si mal no recuerdo, han sido operados de cáncer de pulmón y él tiene resultados positivos. Pero bueno, todavía no se ha demostrado en grandes series, pero bueno, es algo interesante, ¿no? Y bueno, enfocándonos al cáncer de páncreas, lo mismo, ¿no? Varios estudios, pero ninguno ha consolidado el uso de la metformina después de la cirugía. Y bueno, se ha estudiado como medicamentos contra el cáncer, o sea, para pacientes con cáncer de páncreas metastásico, combinan la metformina con la quimioterapia o con alguna terapia dirigida y bueno, esto no ha tenido resultados positivos. Entonces mucha investigación o había mucha investigación contra la metformina, que es un medicamento bastante barato y que en algún punto fue bastante llamativo en relación al cáncer de páncreas. En cuestión de la pancreatitis crónica, pues es una enfermedad poco frecuente, pero los pacientes que tienen esta pancreatitis crónica se han encontrado un riesgo relativo de hasta 13 veces la posibilidad de presentar un cáncer de páncreas. Y esos pacientes con pancreatitis crónica son un potencial grupo para screening. El screening en cáncer de páncreas sí existe, pero no para todas las poblaciones. ¿A quién va a ser dirigido el screening? Para pacientes con pancreatitis crónica, para pacientes portadores de alteraciones genéticas familiares como el BRCA1 y BRCA2 y para los familiares de esos pacientes. El screening es con resonancia magnética. Pero bueno, es un poco difícil de encontrar ese tipo de pacientes.
Y bueno, acá hay otros datos sobre la diabetes tipo 2. Eh, en cuestión de... Esa es una tabla de la duración de la diabetes tipo 2 y la posibilidad de tener un cáncer de páncreas. Y la conclusión de esta tabla, ¿no? El punto de esta tabla es que no es necesario, o sea, probablemente el cáncer de páncreas no se relacione con la duración de la diabetes, ¿sí? Por eso se puede creer que los pacientes con diabetes tipo 2 de recién diagnóstico van a tener un mayor riesgo de tener un cáncer de páncreas, ¿sí? Posiblemente, o sea, no posiblemente, es una de las manifestaciones iniciales. Digo, es casi imposible hacer una resonancia magnética de screening a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de inicio, ¿no? No saturaría los servicios de salud, tanto públicos como privados. Pero sí llama mucho la atención que ven que no importa tanto la duración de la diabetes en relación al cáncer de páncreas. Pacientes con recién diagnóstico de diabetes son potenciales, o sea, pueden tener ese tipo de cáncer. ¿Sí? No deben de pasar 10 años para que inicie el riesgo, no deben de pasar 5 años para que inicie el riesgo. Desde que se hace el diagnóstico está el riesgo. ¿Sí? Y bueno, un deficiente control de la glicemia se relaciona con el aumento de cáncer de páncreas y un mal control. Y bueno, este enunciado pues ha sido muy, también se cree que los pacientes que usan metformina y tienen un buen control de la glicemia tienen menos riesgo de padecer cáncer de páncreas por el uso de la metformina más que por la glicemia, ¿no? Entonces, son cosas que hay autores que están a favor de la metformina, son cosas que, digo, hay autores que pues tienen que hacen muchas preguntas, ¿no? En relación a la metformina, en cuestión que no lo dan como un hecho que sea un antineoplásico la metformina. Desde mi punto de vista, no creo que sea, que aunque tenga las bases teóricas de un potencial, de servir como potencial antineoplásico la metformina, todavía no lo ha demostrado de forma contundente en la práctica clínica habitual, ¿no? En los estudios clínicos no lo ha demostrado de forma contundente. Y bueno, esa es una pregunta que sigue abierta, ¿no? Si el uso de la metformina podría disminuir la incidencia. Probablemente sí, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia, ¿no? No hay ningunos datos que nos respalden usar la metformina, pero bueno, sigue en estudio. Cuestión de la carcinogénesis, hay que recordar el desarrollo embriológico del páncreas, ¿no? Dos tipos de brotes del intestino primitivo, dorsal y ventral, y algunos conductos pancreáticos comparten su origen con los conductos biliares, ¿no? Posterior a esto, bueno, se van a desarrollar los ácinos o los acinos y los islotes. Si a alguien le gusta la parte de la ortografía, yo no encontré si esta palabra se pronuncia ácinos o acinos. Y creo que en la RAE tampoco está. Pero bueno, ¿por qué pongo esto? Porque a veces nos podemos confundir la gente que maneja el cáncer, los oncólogos, porque se toma una biopsia de una tumoración en páncreas, se hace el estudio de inmunohistoquímica y en páncreas nos dice, bueno, ese tumor de páncreas es compatible con tejido de las vías biliares y a veces nos quedamos, oye, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, eso es en relación al desarrollo embriológico, ¿no? No es nada raro encontrar eh, tejido que se parezca al de los conductos biliares a nivel de los tumores pancreáticos. Y las neoplasias se pueden originar en varios puntos del páncreas, ¿no? Tanto los conductos, los ácinos o los islotes. Las neoplasias más frecuentes son las originadas a nivel de los ductos, ¿no? Eso es lo más frecuente. También puede haber carcinoma de células acinares, también puede haber de otro tipo de células como los tumores neuroendocrinos. Y bueno, esto es una lámina que a mí me gusta mucho porque es muy sencilla y nos explica mucho el microambiente tumoral que hay en los tumores de páncreas. Y bueno, también una de las razones por las que nos ha sido complicado el manejo de estos pacientes, ¿no?
De entrada, pues aquí en el microambiente tumoral hay algunas células inmunes que son escasas realmente. Hay mucho estroma, ¿no? Sí, hay mucha cantidad de matriz extracelular. Hay muchos fibroblastos, ¿sí? Y bueno, vean cómo la angiogénesis dentro del tumor no es muy elevada. La mayor parte de los vasos sanguíneos formados es en la periferia. Entonces no hay una penetrancia importante o sea, no es un tumor muy vascularizado. Entonces, si no es un tumor muy vascularizado, es difícil que penetre la quimioterapia hacia las células de los tumores pancreáticos. Es un tumor que tiene una matriz extracelular muy amplia, ¿sí? Muy gruesa, por así decirlo. Y bueno, se ha intentado combinar la quimioterapia con medicamentos que degraden la matriz extracelular, pero tampoco ha funcionado. ¿Sí? Entonces, es un microambiente tumoral bastante peculiar, el del cáncer de páncreas, que yo creo que eso ha hecho que no se hayan encontrado terapias con un impacto clínico adecuado en los últimos años. En cuanto a la clasificación histológica, como habíamos comentado, ¿no? Lo más frecuente es a nivel de los ductos. Y bueno, el adenocarcinoma ductal es el más frecuente por mucho, ¿sí? Tal vez más de un 90% es de tipo adenocarcinoma ductal. Y bueno, acá hay algunas variantes del adenocarcinoma ductal. Tenemos otros tipos de histología, tal vez la más llamativa son los tumores neuroendocrinos, que llegan a ser como el segundo lugar después de los tumores, los adenocarcinomas ductales, bien los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos, su clasificación puede llegar a ser un poco confusa, dependiendo. La mayor parte de los tumores neuroendocrinos del páncreas son tumores neuroendocrinos no funcionales, que quiere decir que no van a secretar una hormona en específico. Los tumores neuroendocrinos grado 3 o, con o que clínicamente sean agresivos, se van a nombrar carcinomas neuroendocrinos. Básicamente es una nomenclatura muy parecida, pero eh, todo depende de la agresividad clínica que tenga del curso clínico de la enfermedad. Y también tenemos los tumores neuroendocrinos, pero bueno, los que producen algún tipo de hormona. Esos son aún más raros que los tumores neuroendocrinos no funcionantes. Los tumores neuroendocrinos funcionantes se van a nombrar dependiendo del tipo de hormona que secretan. Un tumor que secrete mucha gastrina se va a nombrar gastrinoma o el síndrome de Soler-Ellison, etcétera, ¿no? Glucagonoma, insulinoma, etcétera. Pero son bastante raros ese tipo de tumores pancreáticos. Aquí vemos otro tipo de clasificación según la patología, son los tumores epiteliales, los esteroides ductales, carcinomas indiferenciados, etcétera. Y los tumores no epiteliales como los sarcomas y linfomas son bastante raros. Es algo así muy difícil de ver a pacientes con ese tipo de tumores no epiteliales. En cuestión de la localización, la mayor parte van a estar en la cabeza del páncreas y el resto en el cuerpo, en el cuello y en el cuerpo del páncreas. En cuestión hablando del adenocarcinoma ductal, en cuestión de alteraciones genéticas, vemos que no hay muchas generales. En un 24% de los pacientes se ha encontrado esta en común, que es la más frecuente, pero bueno, vean que es solamente en un 24% de los pacientes, alteraciones en el DDR, ¿no? Que es en la deficiencia de reparación del DNA, ¿sí? Y esta deficiencia en la reparación del DNA incluye los complejos de reparación BRCA1, BRCA2, PALC2, y bueno, también se han documentado en una minoría de pacientes otros tipos de mutaciones, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, tenemos en negrillas el ejemplo de la mutación y en cada
Y bueno, hasta abajo, junto al punto negro, en cada viñeta, son medicamentos que se han utilizado tratando de contrarrestar esta mutación, ¿no? Muchos medicamentos en fase experimental, pero bueno, la mayor parte de esos medicamentos no está aprobado. De hecho, tal vez así a ojo de buen cubero, solo estaría aprobado los platinos y la larotrectinib. Pero bueno, el resto no ha funcionado o no está aprobado. Se está estudiando en una clasificación molecular, ¿sí? Esa es una clasificación molecular de tipo transcriptómico, o sea, analizan el ARN que hay en el citoplasma de las células tumorales, ¿no? Son estudios eh, que, bueno, más que nada va a ser para pronóstico. Hasta el momento está todavía pues todavía es muy temprana esta clasificación, todavía está en estudio, ¿sí? Esos son los 4 diferentes tipos de, de cáncer de páncreas en base a su clasificación molecular, pero bueno, está en estudio. En cuanto a la clínica, es muy difícil de detectarlo en enfermedad temprana, como la mayor parte de los tumores del tracto gastrointestinal. Son síntomas y signos muy vagos, pueden ser muchas cosas diferentes, ¿no? Disconfort abdominal, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal vago, diabetes, puede ser, inclusive depresión. Sí. Yo recuerdo que en el Harrison decía que es algo que llama la atención es que muchos pacientes, bueno, no, que los pacientes seniles pueden debutar con cáncer de páncreas, con depresión y diabetes. Pero bueno, sigue siendo una población muy elevada, muy grande para hacer screening. La enfermedad avanzada se va a caracterizar por estos síntomas, ¿no? Es una y si los leemos, pues vamos a ver que un paciente con enfermedad avanzada es un paciente con un síndrome de desgaste, ¿no? Que va a llegar a la consulta caquético, con fatiga, con dolor, muchas veces con ictericia, ¿no? Recuerden que los tumores son más frecuentes en la cabeza del páncreas y cuando crecen van a hacer una compresión extrínseca de la vía biliar y eso va a hacer que se cree una ictericia, ¿no? Tumoral y bueno, eso va a ser un gran problema, ¿sí? Los tumores en la cola de páncreas pueden tener una diferente presentación clínica. Esos tumores no van a hacer tanta compresión a nivel de la vía biliar, van a dar otros tipos de, tal vez un dolor menos característico, menos intenso, ¿no? Esa es la historia natural, ¿no? Vemos cómo son síntomas, sobre todo a nivel, bastante inespecíficos, anorexia, baja de peso, etcétera. Si sigue creciendo el tumor, sobre todo si está en la cabeza del páncreas, puede dar una ictericia obstructiva por compresión extrínseca, una obstrucción duodenal. Los tumores de páncreas van a crear secretar muchas sustancias proinflamatorias al torrente sanguíneo y eso va a crear también un estado de inflamación crónica y bueno, a eso va a conllevar la caquexia, ¿no? La caquexia tumoral. La caquexia tumoral es esta desnutrición que se da sobre todo en tumores de páncreas, tumores de pulmón, de células pequeñas. Y bueno, se va a ir extendiendo el cáncer de páncreas de forma centrífuga, ¿no? Primero es una invasión hacia, hacia estructuras vecinas, sobre todo duodeno, estómago, etcétera. Hace metástasis linfáticas, adenopatías regionales y bueno, la diseminación peritoneal es muy frecuente, ¿no? La carcinomatosis que da como resultado ascitis es algo que indica una enfermedad ya en etapas muy avanzadas e indica mal pronóstico. En cuestión de los marcadores tumorales, el que más usamos es el CA19-9, que nos sirve más que nada para seguimiento, ¿sí? Eso nos ayuda para evaluar la respuesta al tratamiento. Tenemos también, algunas personas usan el CEA, ¿no? El antígeno carcinoembrionario. Y bueno,
nada más para hacer hincapié, ¿no? No son útiles para el diagnóstico, pero sí para el seguimiento, sobre todo el CA19-9. En cuestión del diagnóstico, el ultrasonido abdominal, pues realmente no nos llega, si bien es operador dependiente, es poco sensible, ¿no? Para los estándares que debemos de manejar en cuestiones de diagnóstico. Y bueno, la especificidad no está mal, ¿no? Pero realmente es poco sensible. Debe ser tumores muy grandes para que nos dé una orientación. Pero lo que sí nos va a ayudar muchísimo el ultrasonido abdominal es sobre todo para detección de ascitis y lesiones hepáticas, ¿no? De metástasis a nivel de hígado. Lo más frecuente que utilizamos es la tomografía axial. Nos va a dar una buena imagen de la extensión de la enfermedad. Si hay invasión a órganos adyacentes, es muy importante saber si, sobre todo en etapas localizadas, si hay invasión a estructuras vasculares, porque eso nos va a dar una idea si se puede o no se puede resecar, ¿sí? También se hacen biopsias percutáneas guiándonos por tomografía. Y bueno, para tumores no resecables, que son la mayoría, los radiólogos intervencionistas nos ayudan mucho en ese tipo de enfermedades, ¿no? Algunas, algunos estudios de imagen que se pueden utilizar, ¿no? La resonancia magnética, sobre todo para lesiones muy pequeñas, la CEPRE, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. A esto le agregamos un ultrasonido endoscópico y nos puede ayudar mucho, sobre todo para tumores muy pequeños. Y bueno, el PET-CT, sobre todo para saber la extensión extrapancreática. Aquí vemos un ejemplo de una tomografía, ¿sí? De una lesión en la cabeza del páncreas que seguramente está causando una obstrucción duodenal y vemos toda esta alteración a nivel de colon, ¿no? Probablemente esté obstruido el paciente. Acá pues un ejemplo de un ultrasonido, otra lesión a nivel de cabeza de páncreas, de tomografía. Vemos una resonancia magnética en la figura D, que es lesiones en la cola pancreática, y en la figura C un PET-CT, una tomografía con emisión de positrones, en las que marca de forma muy evidente pues, la lesión a nivel de cola pancreática. Esa es la etapificación que utilizamos, el TNM, pero en términos prácticos, sí, como lo hacemos más en la práctica clínica, es clasificarlo si es resecable o es no resecable o es irresecable, ¿sí? Son esas tres principales: resecable, no resecable o si ya sea metastásico. Últimamente, pues este término, ¿no? Tumor limítrofe borderline, ha sido pues acuñado sobre todo en los grandes centros donde con terapias intensas pueden hacer que un tumor de páncreas no resecable se convierta en resecable. O tumores que son resecables, se prefiere iniciar con algún tratamiento de radiación o quimioterapia antes de la cirugía. Entonces, también está ese término. Ese es un algoritmo sobre el cáncer de páncreas, es bastante simple, ¿sí? Pero para tomar cada decisión es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque decir que un tumor de páncreas es resecable implica mucho, ¿no? Claro, son técnicas muy difíciles, no cualquier cirujano oncólogo, no cualquier cirujano en general, pues nos va a hacer una cirugía de resección de páncreas, porque no solamente es hacer la cirugía como tal, sino dar una vigilancia estrecha a los pacientes de la cirugía, tener una terapia intensiva importante, una terapia intensiva entrenada, tener disponibilidad del quirófano por si es necesario volver a operar al paciente. Entonces, muchos, o sea, implica mucho que solo el hecho de hacer resecable, de ser resecable el tumor. Entonces, aunque parezca un algoritmo sencillo, pues sí implican decisiones muy importantes. Ese es el tratamiento en etapas resecables, ¿no? La resección quirúrgica es el único tratamiento, entre comillas, potencialmente curativo. Esos son los tipos de disecciones quirúrgicas que hay. La cirugía de Whipple, ¿no? Duodeno, pancreatectomía proximal o también llamada cefálica.
la pancreatectomía distal, en el caso especial es pancreatectomía total. Y bueno, también hay en algunos casos muy especiales lo que se llama enucleación, ¿no? O sea, solamente quitar el tumor. Pero bueno, en términos generales, estas son las cirugías indicadas. Y todas, de preferencia, con una linfadenectomía regional. Las contraindicaciones de la resección, enfermedades metastásicas distantes, metástasis en ganglios extrarregionales, esto que mm, se puede, llega a ser más fácil de documentar. Pero bueno, necesitamos a un buen radiólogo, porque hay que ver si el tumor infiltra la arteria mesentérica, la arteria hepática o el tronco celíaco, ¿sí? Si está infiltrando la vena porta o mesentérica mayor de 2 centímetros, y actualmente en las guías piden o dicen que lo ideal sería que si el tumor está infiltrando alguna arteria del tronco celíaco, la mesentérica superior, pues no solamente que definan, o sea, que se reporte que la está infiltrando, sino que qué porcentaje de la circunferencia le está infiltrando, ¿no? Porque hay algunas indicaciones que si está infiltrando más de los 180 grados, pues no, ya no es resecable. Si infiltra menos de los 180 grados, pues sí llega a ser resecable. Entonces eso ya es un diagnóstico mucho más fino. Y bueno, esto, tener un buen reporte de radiología también va a ser es, es crítico para saber si el paciente es resecable o irresecable. Y bueno, eso es un esbozo muy general de lo que es la cirugía de Whipple, ¿no? O sea, primero es la disección a nivel, bueno, todas las estructuras se disecan, ¿sí? Y luego viene la resección, que es la pancreatectomía, en este caso distal, ¿no? Toda la parte distal del páncreas. Se lleva también la duodenectomía, se hace una colecistectomía profiláctica, se hace una gastrectomía subtotal y también se hace, pues, en dado caso de que haya invasión hepática, se puede hacer hepatectomías. Y bueno, aparte de esto, se hace, se hace la disección linfática. Después de la resección se hace la reconstrucción y vean los puntos de anastomosis y los puntos de sutura, ¿no? Tenemos eh, el hilio con el páncreas, el hilio con la vesícula, o sea, con los conductos biliares, con el estómago y este remanente. Entonces, tenemos 4 puntos de potenciales fístulas, ¿no? En el posoperatorio. Y bueno, es una cirugía que se considera de una morbimortalidad elevada en comparación de otras cirugías. Y bueno, con el riesgo de tener que reoperar al paciente, pues un riesgo pues importante. Para pacientes con etapas irresecables o metastásicas, pues combinamos la radiación con la quimioterapia, ¿sí? La radiación, sobre todo en etapas irresecables, nos sirve mucho para dolor a nivel abdominal y se usa sobre todo la teleterapia, ¿no? La radioterapia externa. Y en cuestión de la quimioterapia, pues usamos 5-FeU con gemcitabina, alguna terapia blanco como el erlotinib se ha probado, pero con resultados muy polémicos. Y realmente hay muy poca respuesta con la quimioterapia, y esto, como habíamos comentado, probablemente por el microambiente tumoral tan peculiar que tiene el cáncer de páncreas. Los resultados son poco alentadores con la terapia dirigida, y bueno, tenemos muchos ensayos clínicos negativos. Y pues todo eso suena pesimista, pero bueno, es una realidad que eh, el, 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 cáncer de páncreas ha sido muy difícil para los oncólogos médicos, ¿no? Bueno, para todos los tipos de oncólogos. Hay que dar tratamientos paliativos. Si el paciente llega con ictericia, ok, digo, ya tiene mal pronóstico, pero bueno, podemos hacer una derivación biliodigestiva, podemos poner un stent para que haya un drenaje biliar interno, o bueno, un procedimiento percutáneo para dejar un drenaje biliar externo, ¿no? Si el paciente tiene una obstrucción duodenal, podemos hacer un bypass gástrico, una derivación gastroentérica.
no lo va a cubrir. O sea, no es para mejorar el pronóstico, pero sí para mejorar la calidad de vida, ¿no? Para que pueda comer el paciente. Y bueno, para dolor, pues muchas veces que haya invasión al plexo celíaco, se pueden hacer quimioblaciones con alcohol a este plexo para disminuir el dolor. Esta es una gráfica de los casos por extensión de la enfermedad. Vemos que muy pocos pacientes tienen enfermedad localizada. Enfermedad regional y distante, pues es la mayoría. Los factores pronósticos de entrada del estado funcional es tal vez el más importante, ¿no? Cómo entra el paciente al consultorio. Y bueno, también tenemos factor pronóstico en relación al tamaño del tumor, la tapificación de los ganglios, si se hace una cirugía con márgenes positivos o negativos. El pronóstico en general es muy bajo. Los pacientes candidatos a una cirugía, los pacientes que son resecables, solamente un 10 o un 20% del total, bastante bajo. Y una sobrevida a 5 años, incluyendo, ¿sí? Ojo, incluyendo los pacientes que se les hace una resección adecuada, solamente de un 7 a un 25%. Eso es algo, pues, sí llega a ser un poco alarmante, ¿no? Porque aunque se hagan cirugías tan complejas, aunque se den tratamientos tan complejos, la sobrevida, a pesar de un curativo, pues es muy, muy baja. En pacientes con enfermedad local que no pueden ser resecados, tenemos una mediana de sobrevida de 6 a 12 meses y pacientes con enfermedad metastásica son mediana de sobrevida de 12 a 11 meses. Para que vean que el pronóstico es bastante difícil, ¿no? ¿Cuáles son el panorama a futuro, no? En pacientes de alto riesgo se está probando una biopsia líquida, ¿no? Se han utilizado 5 marcadores se hace una toma de muestra sanguínea y se aplica la secuenciación de nueva generación, la secuenciación de próxima generación para buscar firmas genéticas, ¿no? Y dependiendo de los valores de estos genes que vamos a buscar intencionalmente, es que si el paciente cuál va a ser su riesgo de presentar un cáncer de páncreas, ¿no? Bueno, eso está en estudio. Y bueno, también hay terapias mínimamente invasivas para enfermedad irresecable, que son la mayoría, ¿no? Sobre todo la radiación, la radiocirugía en páncreas, que llega a ser muy difícil porque muchas veces causa una pancreatitis. La radiación convencional puede llegar a causar una pancreatitis importante, pero bueno, con las nuevas técnicas de radiación que son más finas, se está estudiando hacer radiocirugía en páncreas y bueno, inyección de nanopartículas de quimioterapia, de nab-paclitaxel, guiadas por ultrasonido endoscópico, ¿no? En vez de poner la quimioterapia por la vena, al tener un microambiente tumoral tan difícil, se inyecta de forma local. También está en estudio. En conclusión, pues es una enfermedad poco frecuente en México, la letalidad es muy alta, ¿sí? Y es una enfermedad que se detecta generalmente en etapas irresecables y hay poca respuesta a tratamientos sistémicos, ya sea quimioterapia, hay poca respuesta inclusive a la radiación. Y bueno, no sé si tengamos alguna pregunta.